Encantado se encuentren en esta sesión de hoy, 22 de enero de 2024, mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela y el público en general. Clases estas que están dirigidas también al público en general y que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Ya ese nombre allí, ya esa mención está bien. Ya tengo 10.000 seguidores, 10.000 suscriptores. Entonces, uno de ustedes forman parte de esos 10.000 suscriptores de mi canal. Por favor, denle like, por favor, difúndanlo frente a los compañeros, y así conocer vuestros pareceres en el ámbito del derecho penal. Bueno, estimados míos, hoy nos corresponde abordar la competencia en razón del territorio. Hasta la clase anterior, la clase previa a esta, la de la semana pasada, recuerden que estábamos hablando dentro del esquema de la relación jurídico-procesal penal. Decíamos que el juez ostentaba jurisdicción en el sentido de que ostenta la potestad de administrar justicia. Ese es el concepto que nos interesa, el concepto procesal de jurisdicción. Pero esa potestad de administrar justicia requiere estar competenciada, es decir, la competencia como medida, como variable de la jurisdicción. Todo juez tiene la potestad de administrar justicia, más determinado juez no lo tendrá en determinada materia, en determinado territorio, para determinada persona. Entonces, ya habíamos abordado el tema de la competencia en razón de la materia y habíamos hablado de las excepciones de la competencia material. Esas excepciones de la competencia material que le participaba en la clase anterior, bueno, era la cuestión prejudicial, la extensión jurisdiccional y la jurisdicción constitucional. Ahora nos corresponde hablar de la competencia en razón del territorio. Fíjense que esto está vinculado a un principio, a uno de los principios del derecho penal, que es el principio del locus commissi delicti. La ley que se aplica es la ley del sitio en donde se haya cometido el hecho. Nota entonces que esta competencia en razón del territorio es distinta a la competencia en razón del territorio que tú manejaste en el ámbito del derecho procesal civil o en otros ámbitos no penales, no del proceso penal, en cuanto a que el tribunal que era competente era el tribunal del domicilio de la persona demandada, o en el caso del derecho laboral, el tribunal en donde se haya fijado la realización del contrato de trabajo. Entonces, acá la competencia territorial del juez penal está vinculado, repito, a ese principio, al principio del locus commissi delicti. Es decir, el tribunal que es el competente en razón del territorio es el tribunal del circuito judicial en donde se haya cometido el delito. Entonces aquí estamos incorporando una nueva palabra: circuito judicial. Vean detrás de mí ese mapa. El país entero está dividido en circuitos judiciales. El circuito judicial del estado Bolívar, el circuito judicial del estado Aragua, el circuito judicial del área metropolitana de Caracas, el circuito judicial del estado Monaga, el circuito judicial del estado Zulia. El país entero dividido en circuitos judiciales penales en atención a su división político-territorial en estados, tal como se establece en la propia Constitución. Entonces, a razón de un circuito por cada estado. En el área metropolitana de Caracas también tenemos
ese circuito que está vinculado a solamente al área metropolitana, puesto que el estado La Guaira, y este mapa se darán cuenta que este es un mapa bien viejo, en el estado La Guaira hay un circuito judicial específico, propiamente dicho. Locus comissi delicti, en donde se haya cometido el delito. Recuerden que existen delitos dolosos, recuerden que existen delitos culposos, recuerden que existen delitos por resultado o por mera actividad o mera conducta. También ustedes podrán decir, bueno, ¿por dónde se podrá determinar, por ejemplo, los delitos informáticos? ¿Verdad? ¿Dónde está ubicada la persona que está cometiendo el delito? Yo creo que el concepto allí para tratar de establecer una responsabilidad es donde se haya violentado los derechos a la víctima, donde se encuentra la víctima que ha sufrido en atención al delito informático. Recuerden que el concepto de bien jurídico es aquella relación de la cual es titular la víctima y que ha sido afligida en ocasión del delito. El concepto de bien jurídico, que también hay que diferenciarlo de la noción de objeto pasivo del delito. Entonces, el país entero dividido en circuitos judiciales penales. Yo creo que esto no tiene mayor complicación, más sin embargo, fíjense ciertas circunstancias, ¿no? Aquí está Apure, y cerca de Apure, San Fernando de Apure queda por acá. Cruzando el río Apure, nos vamos a encontrar que ya nos encontramos en Guárico. Más sin embargo, esa localidad, creo que se llama Apure 2000 o algo por el estilo, que forma parte de San Fernando de Apure, a pesar de estar ubicado en Guárico, va a ser conocido las causas penales cometidas allí por los tribunales de San Fernando de Apure. Aquí se encuentra el estado Bolívar. Nota que acá, al norte, está Anzoátegui. Y entonces aquí, al sur de Anzoátegui, nos vamos a encontrar con una ciudad que se llama Soledad. Así estará tan alejada que está alejadísima de Barcelona, que es la capital que se encuentra al norte del estado de Anzoátegui. Entonces, al sur del estado de Anzoátegui nos vamos a encontrar con esa ciudad que se llama Soledad. Y cosa rara, se ha determinado por comisión judicial del Tribunal Supremo de Justicia que los delitos que se hayan cometido en esa ciudad de Anzoátegui no va a ser conocido en el circuito judicial penal del estado de Anzoátegui, sino que va a ser conocido en el circuito del estado Bolívar por la proximidad que hay de esa ciudad Soledad, pasando apenas el puente, ¿verdad?, sobre el río Orinoco y encontrándonos con Ciudad Bolívar. Pero salvo esos casos tan extraños, y a lo mejor habrá otros casos extraños en el ámbito de la geografía nacional, todo delito que se haya cometido en el ámbito de ese circuito judicial que lo representa un estado va a ser conocido por los tribunales estadales de dicho circuito judicial. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Hay estados que no por lo grande, como por ejemplo lo podrán ver allí el estado Bolívar, se divide internamente en extensiones judiciales. Es decir, cada circuito en determinados estados conlleva una división en extensiones judiciales. Nota que te he reiterado la palabra circuito judicial penal. Ahora bien, no confundir con el concepto de circunscripción judicial. Eso del ámbito de la circunscripción judicial quizás se maneja en el ámbito del proceso civil, de los tribunales civiles, de la jurisdicción civil, o inclusive quizás se maneja en la denominación de la propia fiscalía. Pero a nivel de el circuito por razón del territorio, estamos hablando de eso, del circuito judicial. Algunos de estos estados, miren este inmenso estado, el estado Bolívar, está dividido en extensión judicial. Es decir, la extensión judicial de la parte oeste del estado Bolívar y la extensión judicial de la parte este del estado Bolívar. Extensión oeste y extensión este del estado Bolívar. Extensión oeste del estado Bolívar va a tener como sede principal Ciudad Bolívar. La extensión este del estado Bolívar va a tener como
como ubicación de los tribunales, Ciudad Guayana, ¿ok? La extensión este. Entonces, esta extensión este del Estado Bolívar irá a conocer los delitos que se hayan cometido en el municipio Caroní, Padre Chien, Sifontes, aquel municipio donde está la ciudad de Upata, Rocio, El Callao y el municipio Gran Sabana. ¿Ok? Entonces, van a conocer el circuito judicial que se encuentra ubicado en Ciudad Guayana, los delitos que se hayan cometido dentro de los municipios que se encuentran en el lado este del estado Bolívar. La sede de la extensión oeste del estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, la capital del estado Bolívar, irían a conocer los delitos que hayan sido cometidos en el municipio Eres, donde está Ciudad Piar y otros municipios del lado oeste del estado Bolívar. Ahora fíjate, hay un estado que es muy pequeño, este estado que yo te estoy señalando, el estado Miranda. Es un estado que a pesar de lo pequeño, hay geográficamente, orográficamente, hay necesidad de ser dividido en extensiones judiciales. Se encuentra, por ejemplo, la extensión judicial de los Altos Mirandinos, Los Teques, San Antonio. Nos encontramos también en el estado Miranda la extensión judicial de Barlovento, Guatire, Guarenas, y también nos encontramos con la extensión judicial de Valles del Tuy, con Charallave, Santa Lucía, etc. Es un estado que está dividido en extensiones judiciales y cada una de esas extensiones judiciales va a tener su propio tribunal de control, su propio tribunal de juicio, su propio tribunal de ejecución, y hay algunas extensiones en el ámbito del país que van a tener inclusive su propia sala de la Corte de Apelaciones, sala de la Corte de Apelaciones del Estado Bolívar, Ciudad Guayana, para conocer los delitos que solamente hayan sido cometidos en el municipio este del estado Bolívar, y la sala de la Corte de Apelaciones en Ciudad Bolívar, que van a conocer los delitos que hayan sido conocidos en el lado oeste del estado Bolívar. Mira este estado que está acá, el estado Zulia. Este es un estado sumamente interesante. Arriba nos encontramos con Maracaibo, pero acá nos encontramos con lo que yo ahorita estoy señalando como la costa oriental del estado Zulia. Allí se encuentra Cabimas, allí se encuentra la costa oriental. Pero nota, es decir, a Maracaibo arriba, ¿ok? Costa oriental, pero nota el sur del lago, ¿ok? Santa Bárbara. Entonces, ese estado Zulia conlleva 3 extensiones judiciales: extensión Maracaibo, extensión Costa Oriental, que sería Cabimas, y la extensión Santa Bárbara. Mire, en Santa Bárbara, allí al sur de Zulia, a veces es más fácil trasladarse de Santa Bárbara a la capital de alguna de estas ciudades, de la capital de los estados andinos, Mérida o Táchira, que trasladarse a la propia capital del estado Zulia. Entonces, repito, el país entero dividido en circuitos judiciales penales. Hay algunos circuitos judiciales penales que a su vez tienen extensiones judiciales. Por favor, no me vayas a confundir el concepto de extensión judicial, que es por razón del territorio, con la extensión jurisdiccional que te hablé la semana pasada, que era una excepción a la competencia material del juez penal, y que es esa oportunidad en la cual el juez penal puede arropar el conocimiento de su competencia para conocer asuntos de otra jurisdicción no penal. ¿Qué pasa en esta señora? ¿Qué pasa en el área metropolitana de Caracas? Ahí nos vamos a encontrar con el circuito judicial del área metropolitana de Caracas, ¿verdad? Área metropolitana de Caracas. Este mapa está como un poco viejo,
estoy hablando del Distrito Federal, área metropolitana de Caracas, que lo contiene, pues 5 municipios. El municipio Libertador, el municipio Chacao, el municipio Baruta, el municipio Sucre y el municipio El Hatillo. Todos los delitos, indiferentemente que hayan sido cometidos en cualquiera de esos municipios, así tipo Barajo, van a ser conocidos por cualquiera de los tribunales de primera instancia o de las cortes de apelaciones, de las salas de la corte de apelaciones que se encuentran en el área metropolitana de Caracas. Hay 50 y tantos tribunales de control, 20 y tantos tribunales de juicio, 20 y tantos tribunales de ejecución. Hay 10 salas de la Corte de Apelaciones Ordinarias en el circuito judicial del área metropolitana. Pero es que también, en atención a la competencia, en razón de la persona, puede haber una extensión que está ya no vinculado al ámbito geográfico, sino que está vinculado a la competencia en razón de la persona. Pero ya analizaremos eso cuando hablemos de la competencia en razón de la persona. Entonces, repito, área metropolitana de Caracas, todos los delitos cometidos, en cualquiera de esos municipios que conforman el municipio, que conforman, el área metropolitana de Caracas, la ciudad de Caracas. En la semana pasada habíamos hablado como una de las hipótesis de la competencia en razón de la materia, los tribunales de control de instancia municipal. Ello tiene poco que ver con esto de la competencia en razón de territorio. Recuerda que esos tribunales de control de instancia municipal están allí concebidos en razón de la materia, atendiendo a la concepción de que esos tribunales de control solo van a conocer los delitos que estén descritos en el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, aquellos delitos que no superen a los 8 años en su límite máximo o que aún no excediendo no estén exceptuados de forma expresa, como lo establece el propio artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, vamos ahora a una referencia normativa frente al tema del asunto. ¿Okay? Fíjense, esa territorialidad, la competencia en razón del territorio, conduce a que esa es la máxima en el sentido de la llamada competencia territorial. ¿Ok? Más sin embargo, nos vamos a encontrar con excepciones a la competencia territorial. Así como hablamos de excepciones a la competencia material, también nos vamos a encontrar con excepciones a la competencia territorial. 2 son las excepciones a la competencia territorial. Es decir, cuando excepcionalmente un tribunal de un circuito o de una extensión distinta a aquella en donde se haya cometido el delito va a conocer esa causa a pesar de que allí no se comete el delito. Y esas excepciones a la competencia en razón del territorio, que decía yo que eran 2, una es la radicación y la otra es el avocamiento. Vamos primero con la radicación. Ambos, o por lo menos la radicación, está descrito en el Código Orgánico Procesal Penal. El avocamiento está descrito en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué pasa con la radicación? La radicación, alguien opone una pretensión de radicación y ese alguien tiene que ser una parte de la causa y lo va a oponer ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Solo la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia va a conocer una solicitud de radicación. Lo que se quiere con esa radicación es que un tribunal de un circuito penal distinto a aquel en donde se haya cometido el delito conozca esa causa, o que un tribunal de una extensión judicial distinta de aquella en donde se ha cometido el delito conozca esa causa.
Fíjate que sería una excepción a la competencia en razón del territorio, puesto que lo normal, lo exacto, es que se aplique el principio del locus comisi delicti. Vamos, que tampoco es que Venezuela es tan grande, ¿no? Yo creo que si tú sales del Táchira, ¿verdad? Sales del Táchira para llegar a Caracas, bueno, te echaría por tierra 9 horas. Es decir, tampoco es que Venezuela es una cosa tan grande como aquellos países que tienen un sistema de justicia federal en donde existen códigos por cada estado, como por ejemplo en Brasil, como por ejemplo en Argentina, como por ejemplo en los Estados Unidos. Es decir, Venezuela es relativamente pequeña, pero volvamos con el tema de la radicación. Entonces, se estaría solicitando a la sala de casación penal y lo va a resolver en la sala de casación penal cuando excepcionalmente se quiere que un tribunal distinto a aquel en donde se haya cometido el delito conozca la causa. Y las causales son dos. La primera, existe una especie existe una especie como de conmoción pública. Yo diría una especie de desorden pública, conmoción pública en el conocimiento de la causa, en el circuito o en la extensión en donde se cometió el delito. Esa conmoción pública ha impedido un desarrollo normal del procesamiento de la causa por el grado de conmoción que ha representado la misma en el ámbito de su conocimiento jurisdiccional. Si ese nivel de conmoción es de tanta importancia y ha sido probado, demostrado ello ante la sala de casación penal, la sala de casación penal declara con lugar la radicación y asigna el conocimiento de la causa a un tribunal distinto de aquel del circuito o de la extensión en donde se haya cometido el delito. La otra causal para la radicación es que la causa se encuentre paralizada por constantes incidencias de apartamiento en el conocimiento de la causa. Ya verán conmigo que las incidencias de apartamiento son dos: la recusación y la inhibición. Entonces, los jueces han sido tantas veces recusados o los jueces se han inhibido de tal forma que es necesario demostrarle ante la sala de casación penal que existe una paralización de la causa por esas constantes incidencias de apartamiento y por lo tanto la sala de casación penal asigna el conocimiento de la causa ante un tribunal distinto de aquel en donde se haya cometido el delito. Entonces, de nuevo, repito, son todas las causales para la radicación. Constante paralización de la causa por variadas incidencias de apartamiento, que son la recusación o la inhibición, o dos, cuando exista conmoción pública, una especie de desorden público en el conocimiento de la causa que obligue a que se radique la causa en un tribunal de una extensión o de un circuito. La otra gran excepción a la competencia en razón del territorio es el afocamiento, con B pequeña, afocamiento. El abocamiento en sentido global es cuando un tribunal de alzada conoce una causa que proviene de un tribunal de menor jerarquía. Eso es lo que se denomina abocamiento, cuando un tribunal de mayor jerarquía conoce una causa que proviene de un tribunal de menor jerarquía. Pero en la próxima sesión de esta clase de hoy, al cual les invito se incorporen ahora inmediatamente con las mismas coordenadas, vamos a explicar ese abocamiento como excepción a la competencia territorial del juez penal. Incorpórense ahora mismo.